Mm, a ver, listo. Un momento, por favor. Mm, Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos y todas los presentes. Mi nombre es Sebastián Leiva y en nombre de IUS 360, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil IUS et Veritas, nos complace en darle la más cordial bienvenida al webinar titulado Contrataciones Públicas, Retos y Desafíos. Hoy en día, para nadie es novedad que en estas épocas de estado de emergencia sanitaria han traído consigo la manifestación de diversas deficiencias y nuevos retos de cambio para adaptarse a la nueva normalidad en diversas áreas por parte del Estado. Una de gran importancia y transversal a todo el Estado es la contratación pública, la cual tiene el fin de ser el medio por el cual se garantice un abastecimiento de bienes, servicios y obras para la ciudadanía. Esto es de crucial importancia, ya que ante estas épocas de incertidumbre, el Estado debe ser el principal impulsor de la economía mediante sus contratos, generando que los privados continúen en el ciclo económico. Siendo conscientes de ello, hemos decidido tener un espacio para poder difundir el conocimiento acerca de los retos y desafíos en la contratación pública hoy en día. Y así, también poder absolver diversas interrogantes presentes y que puedan surgir a raíz de las presentaciones, esperando poder tener más eventos como este en el futuro cercano. Es por ello que el día de hoy tengo el gran honor de presentar a 3 expertos en el área de la contratación pública, quienes desarrollarán desde su conocimiento y experiencia de la materia temas relativos a este. En primer lugar, me es complacer presentar a María Hilda Becerra. Ella es árbitro inscrita en el Registro Nacional de Árbitro, OCE. Forma parte de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la PUC y AmCham, Perú. Consultora de Derecho Administrativo, abogada, magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, con más de 15 años de experiencia en materia arbitral vinculada a contratos públicos y privados. Docente en programas de posgrado de arbitraje, contrataciones públicas y derecho administrativo. Docente del curso de arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, tengo el honor de presentar con ustedes al doctor Roberto Benavides Pontex. Él es abogado por la PUC, especialista en gestión de contratos públicos y arbitraje. Tiene posgrados en contratación pública en la Escuela de Gobierno PUC, posgrado en arbitraje en el CAR PUC, posgrado en arbitraje de inversión en la American University Washington College of Law. Es árbitro de la nómina de la Cámara de Comercio de Lima, PUC-OCSE, Cámara de Comercio de Arequipa, La Libertad, Chiclayo y del Colegio de Ingenieros. Director ejecutivo del IPCCE y exmiembros de la Asociación Civil IUS et Veritas. Por último, tengo también el honor de presentar al ponente Sandro Hernández Díez. Él es abogado por la PUC, magíster en Ciencias Políticas por la PUC, socio del estudio Reaño Vidal Hernández y Abogados, docente en contrataciones con el Estado de la Escuela de Gobierno de la PUC y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, exdirector técnico normativo del OCE y árbitro en contrataciones públicas. Antes de comenzar con las presentaciones, me gustaría recordarles tanto al público presente en el Zoom como a aquellos que están en el Facebook Live, que durante la transmisión de las presentaciones pueden ir dejando sus preguntas, tanto acá en el chat, en la parte de preguntas, como en los comentarios de las publicaciones que aparecen en el Facebook Live. Asimismo, recordarles que si desean, pueden colocar su pregunta junto al ponente en específico que desean que responda a estas preguntas.
Recuerden que aún se encuentra disponible la posibilidad de poder obtener el certificado y los materiales de estas presentaciones, que incluirán los PPTs, un resumen completo del webinar y finalmente la grabación de este. Aparte del certificado, por supuesto, de la ponencia. Para ello pueden seguir los pasos que van a ser dejados en el chat del Zoom y también en los comentarios del Facebook Live. Bueno, entonces, sin más que decir, le daré el pase a María Hilda Becerra, quien empezará con la ponencia de El cuaderno de obra digital en las contrataciones públicas. Yo seré el que va a compartir sus PPTs. Gracias, Sebastián. Claro. Listo. Sí. Espero que lo pueden ver. ¿Pueden verlo? Sí. Listo. Correcto. Entonces... Si lo puedes abrir. Sí, claro. Perfecto. Puede... Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a los miembros de la Asociación Youth de Veritas por el evento y a cada uno de ustedes por estar y por participar tan activamente. El día de hoy, y un poco respondiendo a la pregunta del seminario, ¿cuáles son los retos que enfrentamos en contratación pública el día de hoy? Bueno, creo que una norma que ha salido los últimos días y que desde mi punto de vista era muy necesaria es justamente el cuaderno de obra digital. Como sabemos, el cuaderno de obra, y tal como señala el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cuaderno es un documento que foliado se abre en el momento en que se hace la entrega de terreno y en el que el inspector y el supervisor y el inspector o supervisor y el residente van anotando las ocurrencias de la obra. Este es un documento que sin duda es un documento de trabajo fundamental que se elabora en todos los casos de ejecución de obra. Tiene una importancia práctica fundamental porque los actos que se registran en él tienen consecuencias técnicas y económicas fundamentales. Y además, constituye un mecanismo de documentación del contrato. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando surgen controversias o discrepancias entre las partes, el cuaderno de obra constituye un medio probatorio. Un asunto, ¿podemos pasar la siguiente, por favor? Okay. La siguiente. Las anotaciones en el cuaderno de obra tienen importancia práctica, les decía, porque marcan hitos importantes, como por ejemplo solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, obviamente cumpliendo los requisitos del artículo 150 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Se puede suspender la ejecución del contrato cuando existen valorizaciones pendientes de pago. Las anotaciones del cuaderno de obra también permiten registrar la necesidad de adicionales o reducciones para la ejecución de la obra, mayores metrados, cambios de personal, etc. Y es un mecanismo también de consultas y de comunicación entre el ejecutor y el supervisor o inspector de la obra. Todos los procedimientos, por ejemplo, de solicitudes de ampliación de plazo, el inicio y el término de la causal, los riesgos en que se haya incurrido, y etcétera, todas las ocurrencias de la obra están registradas secuencialmente en el cuaderno de obra y obviamente tiene vigencia hasta que se produce la culminación de la ejecución de la obra, las observaciones que se den en el proceso de recepción y hasta, digamos, que la obra finalmente se hace el asiento de recepción de obra. ¿Qué es importante? La siguiente, por favor. Como vemos aquí, tienen una imagen de lo que es el cuaderno de obra que hemos estado utilizando increíblemente hasta el año 2020. Y como ustedes ven, se trataba de un cuaderno completamente manual, que necesitaba cumplir algunas formalidades, como por ejemplo el legalizado en cada folio, que sea secuencial, que los asientos sean secuenciales y se ponga, como dice uno de los círculos, asiento número 1, 2 y vayan, digamos, siguiendo determinada secuencia, que tenga la firma de los funcionarios autorizados, el cuaderno era legalizado, tenía que ser emitido en 3 juegos, y así con una serie de requisitos y de procedimientos que si los vemos en frío, estando en el año 2020, pues son bastante antiguos, ¿no? Este cuaderno hemos tenido muchísimos conflictos y muchísimos litigios en los que
las partes han acusado a la otra de haber retenido indebidamente el cuaderno, pérdida del cuaderno, anotaciones incorrectas, incompletas, registros inadecuados, etcétera. Se ha generado una serie de, digamos, se generaba o se genera inclusive una serie de problemas con el cuaderno de obra y como les he dicho, esto es fundamental porque sirve además de medio de prueba para cualquier eventual litigio. Entonces, este documento, siguiente por favor, va a ser reemplazado por el cuaderno de obra digital. Y esto a partir de cuándo y a través de que la Directiva 009-2020 ha aprobado los lineamientos para el uso del cuaderno digital. Esto se ha aprobado por la resolución número 100 del 2020, que se ha publicado el 1 de agosto del 2020, y podemos decir que existe un antecedente también durante este año en el que el Ministerio de Vivienda trató de sacar el denominado CODI, que también tenía la misma idea de hacer y de generar estos asientos de manera electrónica. La siguiente, por favor. A partir de cuándo se va a utilizar y desde cuándo va a ser elegible o exigible este documento, pues en todos los casos de contratos de obra que se convoquen a partir del 11 de agosto de 2020. En todos los casos, este cuaderno de obra va a ser obligatorio. ¿Es posible utilizarlo en contratos que hayan sido convocados antes del 11 de agosto de 2020? Sí, sí es posible, con dos condiciones. Primero, que haya acuerdo de las partes y en segundo lugar, que no exista un cuaderno de obra físico abierto. En esas dos condiciones sí es posible abrir un cuaderno de obra digital también, pese a haber sido convocado antes del 11 de agosto del 2020. Y la excepción que contempla la norma es que se trate de lugares o que la obra debe ser ejecutada en lugares en los que no exista Internet. En estos casos, la entidad lo que tiene que hacer es solicitar a OCE la exoneración del cuaderno utilizando el anexo 1 de la directiva y OCE deberá pronunciarse a través de la dirección del SEACE en un plazo de 5 días. Este trámite debe hacerlo la propia entidad antes de iniciar el proceso de selección y lo importante es que quien va a emitir la resolución de autorización o no, o quien se va a pronunciar es el SEACE, lo que quiere decir que va a ser una decisión estrictamente técnica de si en la localidad en cuestión en donde se ejecute la obra efectivamente hay o no acceso a Internet. Y la pregunta es, ¿y estos cuadernos o en estos casos cómo va a funcionar? Pues bueno, el inspector va a tener que, las partes van a llevar el cuaderno de obra físico antiguo, pero el inspector va a tener que tomar fotos y subir las imágenes al cuaderno de obra digital, con lo cual, por lo menos en teoría, deberíamos tener desde el 11 de agosto, de las obras que se hayan convocado a partir del 11 de agosto de 2020, en todos los casos, un registro electrónico de lo que está ocurriendo en obra. La siguiente, por favor. Aquí les pongo un par de enlaces. El primero que es el acceso al cuaderno de obra propiamente y los manuales instructivos, que creo que es una cuestión que ya tiene que ser revisada con detalle por quienes sean los actores. Y sí es importante tener en cuenta que tenemos dos tipos de usuarios en el cuaderno de obra. Primero, los que realizan efectivamente las labores de administración o seguimiento de las obras y obviamente el residente, el supervisor o inspector y quien haga las veces de monitoreo de obra. Lo importante de este cuaderno, y esa es una cuestión, es la siguiente, por favor, es que el cuaderno se habilita, la entidad debe habilitar el cuaderno por cada obra que esté registrada y publicada en el SEACE. Incluso en el caso de obras por paquete, todas las obras deben estar con la regla de una obra, un cuaderno de obra. Se habilita por cada obra, decíamos, y además se va a deshabilitar automáticamente una vez que se registre el asiento de cierre por el inspector o el supervisor. Y la entidad también lo va a deshabilitar cuando estemos ante un supuesto de resolución de contrato o de nulidad de ejecución de contrato, nulidad de ejecución la nulidad del contrato de ejecución de obra. En el caso de la resolución del contrato, esta deshabilitación va a ocurrir
luego de la constatación física de la obra. De manera que, en principio, vamos a sustituir este mecanismo de legalizado y de tener el cuaderno físico por esta plataforma, y se trata, como decíamos, de una herramienta informática. La siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden hacer registros y quiénes tienen acceso? Sin duda, y como ocurría en el cuaderno de obra físico, primero el residente de obra y el inspector de la obra o supervisor de la obra. Ambos tienen la posibilidad de registrar los asientos, pueden utilizar además toda la información en imágenes que consideren necesaria para hacer los asientos, pueden acceder a la información previa exactamente igual como accederían a un cuaderno físico, tienen toda la posibilidad. Y además son los únicos autorizados a realizar los registros en el cuaderno de obra, como ocurre en todas las plataformas informáticas, son los responsables del usuario y contraseña. Siguiente. En el caso del residente de obra, el inspector de obra o supervisor de la obra, la entidad va a asignar estos roles dependiendo de la acreditación que se realice en cada caso, de acuerdo con la documentación de sustento. Y como todos sabemos, en una obra solamente hay o inspector o supervisor, de manera que no pueden existir el rol de supervisor e inspector simultáneamente. También es posible que en el caso de obras en los que la ejecución se inicie y el proceso de contratación del supervisor aún esté en trámite, sí se asigne temporalmente la labor de inspector de obra y luego cambiar a la de supervisor de obra. Entonces, esto es importante porque, digamos, mantiene el concepto usual, vamos a decir, de registro que tenía el cuaderno de obra, pero con la eh, particularidad de que todo esto se va a realizar en línea. La siguiente. Y una novedad y un aspecto que creo que es importante tener en cuenta es que un segundo tipo de usuario que va a poder acceder y visualizar el cuaderno de obra son los usuarios que sean de monitoreo de la obra. Por ejemplo, todos sabemos que las oficinas de infraestructura, normalmente infraestructura o proyectos o como se denomina en cada entidad, hacen el seguimiento de sus obras. Y entonces, a través del cuaderno de obra, un funcionario va a poder tener también acceso a monitorear el avance de la obra. En los casos en los que la obra sea financiada con recursos de otra entidad, transferidos por otra entidad, la entidad que haya transferido los recursos también puede disponer de un funcionario para que realice las labores de monitoreo de obra. Y un segundo tipo de usuario que también tiene la posibilidad de acceder y solo visualizar el cuaderno de obra son todos aquellos que cumplen funciones de fiscalización en la ejecución de obras públicas. Y ahí tenemos todos los funcionarios de la Contraloría General de la República, obviamente los asignados, funcionarios que pueden ser también del Congreso de la República, funcionarios del MEF u otros funcionarios que tengan competencias de control, fiscalización, seguimiento o investigación. A mí la pregunta que me surge respecto de esta posibilidad de acceso es, por ejemplo, un fiscal podría entrar al cuaderno de obra, con qué requisitos y cómo se podría o no se podría y cómo sería, ¿no? Por ejemplo, es un asunto que se irá definiendo en el camino. También pueden acceder al cuaderno de obra funcionarios del órgano de control de la entidad y funcionarios de OCE que realicen labores de supervisión u otro tipo de labores que tengan la finalidad de justamente verificar, hacer control, seguimiento. Y creo que esto es una herramienta importante para que se verifique efectivamente cómo va yendo la gestión de la obra en el caso concreto. La siguiente, por favor. Algunas funcionalidades que tiene el cuaderno de obra es, por ejemplo, tener búsqueda de asientos por título, tipo, descripción, fecha, usuario. ¿Por qué? Porque hay un catálogo de tipos de asientos a los que cada vez que se acceda al sistema y se haga el registro, se va a poder elegir el tipo de asiento, hacer el registro y avanzar, ¿no? Esta herramienta también permite hacer reportes
siguiendo todos estos criterios. Y una cuestión que me parece absolutamente fundamental es que es posible recibir notificaciones a los actores del, tanto al residente, al supervisor o al inspector, una vez que se haya realizado alguna anotación en el cuaderno de obra. Y eso creo que es muy importante porque le va a dar fluidez y vamos a poder tener la necesidad o la posibilidad de que todos los actores estén realmente involucrados en la obra. Y una posibilidad también es exportar la información registrada en el cuaderno de obra digital. Esto es, digamos, lo que está previsto hasta este momento. El sistema está diseñado con estas funcionalidades. Y algunas, la siguiente, por favor. Y algunas que me han parecido importantes son justamente las funcionalidades que la norma prevé que se van a ir habilitando con el tiempo. Y aquí tenemos la firma electrónica de los usuarios que se registran en los asientos, el registro, la geolocalización desde donde se haga el registro, que creo que es una cuestión muy importante, el registro de la ubicación y georreferenciación de la obra, la visualización del avance físico y ejecución financiera de la obra, y creo que esto es un aspecto fundamental para efectos de que todos los actores estén un poco más, digamos, gestionen de mejor manera las obras. Y luego se prevé también que se integre con el módulo del CAC y con el Banco de Inversiones del Sistema de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Entonces, creo que hay una, digamos, hay una voluntad importante de finalmente avanzar y ponernos en la modernidad, en esta herramienta. Creo que la herramienta como tal es positiva, pero siempre digo que las herramientas pueden ser usadas de manera positiva o negativa dependiendo de quién las use. La herramienta per se no es ni mala ni buena. Somos nosotros los actores, los que utilizamos las herramientas, los que les damos una utilidad y los que hacemos que estas cosas funcionen o no. Va a significar sin duda un reto para quienes estén habituados a utilizar el cuaderno de obra manual. Sin duda vamos a tener muchísimos inconvenientes seguramente al comienzo, sobre todo en el proceso de adaptación, pero creo que todos entendemos que estamos en un momento de cambio en el que necesitamos adoptar las tecnologías, y creo que esto es parte de lo que se viene. Creo que esta ha sido una medida positiva que creo que hay que apoyar. Va a tener complicaciones sin duda y sin duda habrán dificultades en la implementación, pero creo que es una buena idea ir implementando mecanismos que realmente sean electrónicos y que nos permitan ver en tiempo real qué cosa está pasando con la ejecución de recursos, y eso es particularmente importante ahora, no solo por la ejecución de presupuesto, que era nuestra antigua preocupación, sino sobre todo porque sabemos que estamos entrando en una época de depresión económica que nos va a cambiar el sentido de urgencia, y creo que nos va a hacer a todos más exigentes en lo que estamos haciendo. Así que hay un reto por delante aquí. Espero que todos le podamos poner buen ánimo, buena voluntad, y hagamos que esto funcione. Otra vez, las herramientas no son ni buenas ni malas, todo va a depender de cómo se usen. Muchísimas gracias, y gracias a los organizadores y a ustedes por estar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, más bien usted. Bueno, como siguiente tenemos al doctor Roberto Benavides, quien va a hacer la presentación de Contratando con el Impedido, impedimentos para contratar en la LCE. Adelante, doctor. Puede compartir su A pantalla. ver, un minuto. Lo que pasa es que... A ver, ayúdame por favor, Sí, Sebastián, con esto, porque como puse la pantalla, pásame por favor las diapositivas, porque yo voy a compartir la pantalla, no se preocupe. sí, 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 porque no he podido, como borré la PPT. Buenas noches a todos, buenas noches a María Hilda, gracias. Buenas noches, Sandro, ¿cómo están? Espero Buenas noches, que ¿qué tal? todo bien. Ahora me toca hablar sobre el tema del impedimento, con este tema de los retos que se avecinan y que se vienen, ¿no? En el tema de los impedimentos hemos tenido, y hay varios casos que se están dando, ¿no? Pero hay que analizarlo en realidad, y probablemente, con todo lo que ha sucedido, probablemente se incrementen más
el tema de esta lista de impedimentos, con lo que ha venido sucediendo, a raíz también justo de las contrataciones que se tienen que llevar a cabo, ahora las famosas, todo el tema que ha estado con contrataciones directas en este periodo de pandemia. Entonces, siguiente, por favor, Sebastián. Básicamente hay que no confundir el nepotismo. Muchas veces mucha gente confunde el nepotismo con impedimento para contratar. Pueden tener características similares, pero no son lo mismo, tienen regulación distinta. Sin embargo, sí podemos mencionar que tienen características algunas similares. Siguiente, por favor. Ahora traigo unos par de cuadritos, pero quería mencionar de manera general para resumir el tema. Las opiniones que emite el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, el OCE, en su mayoría, digamos, de todos los temas vinculados a la norma de contrataciones, siempre hay un porcentaje importante de muchas consultas que hacen, ya sean las entidades como los contratistas, sobre este punto de los impedimentos. Porque es muy importante, tanto para la entidad como para los contratistas, tratar de definir este ámbito en el cual estás o no estás impedido para contratar con el Estado. ¿Es blanco, es negro? Porque acá no debería haber un tema de que sea gris la situación. Siguiente, por favor. Entonces, hasta este año se han planteado algunas opiniones al respecto ya van 6 de las 63 de este año, es decir, no es un número despreciable y van a continuar probablemente con todo lo que ha pasado, consultando más al respecto. Siguiente, por favor. Y eso que con todos estos cambios normativos que han habido, han ingresado supuestos que estaban en la ley anterior, los han vuelto a incorporar. A veces, y no sé después qué opinará también Sandro de María Hilda, que este cambio normativo reactivo es muy perjudicial para los actores que están involucrados en el tema de compras. En vez a veces de acelerar, parece que paralizan los temas, ¿no? Por ejemplo, vemos la evolución que tengo un pequeño cuadrito ahí, ¿no? Han aumentado las causales. Se está aumentando, ¿no? Y está bien en parte, pero vamos a ver, digamos, cuál es el impacto que tiene esto en la gestión de la contratación. Siguiente, por favor. Aquí están. Nos tomaría pues todo el tema que empecemos a definir uno por uno de todos los impedimentos que hay, ahí hasta el T, además de lo que vamos a explicar, digamos, el tema en el cual los impedimentos se pasan de la esfera de la persona que está impedida, ¿no? Pero son bastantes impedimentos que son, digamos, no solo para el marketing, y mucha gente pregunta esto, no solo es para el tema de la ley de contrataciones con el Estado, sino también es aplicable a a los contratos menores de 8 UIT, que mucha gente se olvida. Y hay otras normativas, otras disposiciones que le aplican, ¿no? Por remisión, todo el tema de los impedimentos, es un tema muy interesante. Por ejemplo, en los manuales de Halley-Warman, el programa Halley-Warman, que es un contrato estatal fuera de la norma de contrataciones, hace remisión a los impedimentos de la ley de contrataciones, ¿no? De manera general, ¿no? De manera general. El CAS, por ejemplo, también, el CAS es directo, los contratos de administración de servicios también hacen una remisión a la norma de la ley de contrataciones. Por eso hay que tener en claro todos estos impedimentos, que si bien es cierto, con la última modificatoria han tratado de mejorar el orden que han tenido, han tratado de mejorar la aplicación que se va a llevar a cabo, no es suficiente. No es suficiente y han pasado casos durante la pandemia, lamentablemente, y esto se presta pues a mucha especulación, las situaciones que han pasado durante la pandemia y antes de la pandemia. Siguiente, por favor. Sebastián. Entonces, ahora estamos en un momento especial, no solo en pandemia, sino quería recordarles, hay un tema que está incluido con el tema político. Es un tema interesante que al momento de ver cuánta gente está impedida a nivel nacional, en este momento, en este mes, estamos con un montón de gente impedida a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el año pasado se cerró el Congreso, ¿no? Son 130 personas que tienen impedimento hasta septiembre de este año, más los 130 que están ahorita, que están haciendo, bueno, cada norma que están tratando de sacar, ya están impedidas estas personas. Y estas personas que están ahorita con sus familiares incluidos. Y justo ahí en la diapositiva pueden ver, ya en menos de un año, en este año hemos tenido 3 gabinetes, ¿no?, de ministros en los cuales estas personas que han asumido el cargo, por eso no solo es el tema de la función de asumir un cargo,
vas a tener responsabilidades y vas a tener en este caso impedimentos que no solo, que mucha gente está feliz por haber asumido algún cargo, pero no sabe que tiene una carga en la cual si tiene una empresa, ¿no? Si tiene una empresa va a tener que olvidarse y le va a contagiar, ahora que está de moda, le va a contagiar a la empresa este impedimento, ¿no? No solo a las personas, a la familia, su núcleo duro, su núcleo cercano. Antes, y había un tema que quiero poner nomás en consideración, entre el nepotismo y los impedimentos, por ejemplo, antes era 4 y 4, ¿no? Era el tema de consanguinidad y de afinidad, la esfera que crecía. Con la norma de la 32.5 bajó a 4 y 2, por ejemplo. Hay una diferencia también entre el nepotismo y los impedimentos para contratar. Acá, por ejemplo, todos los ministros, también, de los 3 gabinetes, justo, que hemos tenido este año, el gabinete de Ceballos, el gabinete de Cateriano y el gabinete de Martos, también estas personas van a tener los impedimentos para contratar a nivel nacional. Eso es que a la gente se les olvida un poco. Y es muy importante hacer un chequeo, ¿no? Al momento del proceso de selección. Es más, digamos, a los operadores que nos pueden estar viendo, no les cuesta mucho. Sabemos que, y justo conversando con el tema de María Hilda, con el tema de la digitalización que tiene que haber, o un tema específico que es el cuaderno de obra, sabemos que tiene que haber una interoperabilidad del Estado, pero no solo a veces la basta con la interoperabilidad, a veces los comités o los encargados de ver el contrato público, les basta con googlear el nombre de los participantes, porque recordemos que no solo está impedido el que llegue al contrato, sino desde el participante, ¿no? El que se registra, el que propone y encima el subcontratista. O sea, por eso hay que hacer, y es muy importante a partir de que todo tiene que estar digitalizado, tratar de manejar esta información. Esta información es muy importante. El siguiente, por favor. Y acá viene, digamos, un tema en la siguiente diapositiva eh, que, que saquemos. Acá viene el tema que muchas veces hay que sacar papel y lápiz para tratar de ver si está o no está impedido, ¿no? Hacer el famoso árbol. Básicamente acá en esta diapositiva estoy diciendo, estos son dentro de la esfera del impedido quienes se encuentran, digamos, con este contagio que le está llevando el impedido. Entonces, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, o sea, acá con el grado de consanguinidad, con el grado de afinidad, cónyuge, suegros, yernos y cuñados. Por ejemplo, hubo un tema que se habló mucho, y ¿en qué parte queda el concuñado? Tema de afinidad. Ya pasó ya. O sea, ya justo, o sea, acá en el tema de los impedimentos es limitativo. Entonces, si está fuera del espectro ya podrá tener otra connotación, pero con relación a los impedimentos, no se encuentra impedido. Ahora, toda esta es la parte teórica. Hay varios casos que han salido y hay muchos casos que van a comenzar a salir. Y es más, la legislación va a ser muy reactiva con toda la situación que va a venir sucediendo. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a plantear un tema. ¿Por qué estamos con el tema de los impedimentos? No hay que distorsionar el contrato. Se está distorsionando, se está afectando los principios y como ven en la diapositiva, hay alguien que va a tener una ventaja, una posible o potencial ventaja frente a otros para poder contratar con el Estado. Y eso es lo que realmente la norma quiere evitar, este tipo de ventaja, el conflicto de interés y cualquier otra circunstancia que no ponga en igualdad de oportunidades a todas las partes, digamos, que quieren contratar con el Estado, todos los contratistas en este caso. Siguiente, por favor. El caso de la ministra de Economía, voy a poner unos cuantos casitos que han salido hace poco y van a salir muchos más. El caso de la ministra de Economía es un caso que ha salido por bastantes medios y hay un tema, no sé si después también con Sandro, con Mariela, el contratista le hace firmar una declaración, siempre firma una declaración jurada, ¿no? La famosa declaración jurada, no estoy impedido, y encima la han firmado. Y por ahí a veces las entidades tratan de agarrarse y me han engañado. Pero efectivamente, si pensamos con un tema de la interoperabilidad, obviamente ya se conocía que ella era ministra, tenía su declaración jurada de intereses, que es otro tema aparte que podremos discutirlo con lo que ha pasado en el Congreso ahora, que han cambiado la norma. Pero bueno, en el tema de la ministra de Economía, el papá y el hermano efectivamente figuraban como accionistas. Entonces hay que buscar la información. Ahora viene el tema. El efecto que tiene la renuncia de ellos, y si la han tenido o no la han tenido, eso ya no está al alcance de la norma de contrataciones.
La norma de contrataciones, y justo una opinión del año pasado, la 13 comentaba ese tema, ¿no? El tema de que una vez que los parientes, en este caso el papá y el hermano de la ministra, ¿no? Han renunciado, una vez que ellos renuncian, desde la fecha que ellos renuncian, automáticamente se le quita, digamos, este virus a la empresa, ¿no? Entonces, acá hay un tema muy importante de saber y poder investigar cómo se están llevando a cabo estos contratos. Acá estamos con un caso latente, ¿no? Con el tema de la ministra de Economía, que efectivamente su papá y su hermano, como accionistas de una empresa, le daban a la empresa el impedimento para contratar con el Estado. Siguiente, por favor. Otro tema también, digamos, estamos viendo niveles de alcance nacional. No solo quedó con el tema del sector ejecutivo, sino el Congreso también. Los congresistas tienen que entender que el llegar al cargo también tiene las responsabilidades que tienen que hacer y aparte los impedimentos que ellos tienen. Entonces, el propio presidente del Congreso, y salió un reportaje, la familia del presidente, no es que haya sido el presidente ni la ministra de Economía, en un primer punto, sino familiares de ellos que se encuentran en la diapositiva que acabamos de ver, han tenido empresas que han contratado con entidades del Estado. Entonces, siempre que sale algún tema, y no me dejará ahí mentir Sandro y Mariela, por ejemplo, con el escándalo de Odebrecht, salieron también impedimentos, que quisiera también terminar con esa parte después, al final. Salió con todo el tema de una serie de impedimentos adicionales. Entonces, no solo está por el lado del Ejecutivo, sino también por el lado del Congreso, en los cuales los hermanos del presidente han contratado esto, o del presidente del Congreso, esto obvio, en una etapa de pre de la pandemia, ¿no? Siguiente, por favor. Y en el anterior, y recordemos que él había sido congresista antes. Y también hubo otra investigación reciente, y eso es un tema bien interesante para poder conversarlo. El ministro actual de producción ha tenido 3 empresas y con varios funcionarios, no estamos en contra de que hagan emprendimientos, ¿no? O sea, todos queremos hacer emprendimientos, todos queremos generar empresas, todos queremos tener utilidades, ¿no? Sin embargo, hay que saber las limitaciones que se tienen. Y ha salido un informe en el cual han tenido un grupo de funcionarios que se juntaban a hacer empresas, interesante el tema, y empezaban a venderle al Estado, a proveerle servicios. Esto no tendría nada de malo, en el sentido de un primer punto, que le estaban proveyendo servicios cuando ellos eran asesores del ministro. Estoy hablando en la parte previa a que él sea designado ministro de Estado actualmente. Entonces, ha salido esto, salieron las fechas, él era accionista, eran 3 personas, más el 30%, y en el mismo sector empezó a hacer consultorías. Encima, menores de 8 trataban a veces de evadir y están comentando muchas veces están tratando de salir, y no sé si podrán comentar esto, están tratando de salir por la fácil diciendo no, que es por tal monto, por lo tanto no estoy impedido. No, señores, ahí viene un tema claro que sí están impedidos. Le ha pasado a este ministro y a los funcionarios que están alrededor de él, y hay como 3 o 4 empresas que han salido en este portal interesante de investigación. Y no solo se queda ahí. Siguiente, por favor, para terminar. En los casitos que han estado viendo con los impedimentos, ha habido un caso y con el tema de las canastas. No sé, no me imagino qué va a venir después con el tema de la segunda etapa de canastas que la tiene que hacer Defensa Civil, con todo lo que se está contratando ahorita por el tema de las contrataciones directas, las EPPs, ¿no? Todo esto ha tenido repercusiones. Y hay un caso también importante en el cual un alcalde de un distrito de Cajamarca era gerente de una empresa y esta empresa empezó a venderle a los alcaldes de esta región, estando obviamente impedido, y se empezó a hacer y ha salido en varios medios. Entonces, hay que ver el alcance. Si eres funcionario y tienes un cargo, efectivamente vas a tener que evitar contratar con el Estado. No puedes contratar con el Estado, ¿no? Hay limitaciones. Si bien es cierto, hay un ámbito de competencia, como siempre dicen, nacional, regional y local, llamémosle así también, como está en el tema de los impedimentos, hay que saber ver en qué aspecto están. Es más, justo ya para ir terminando, antes de terminar esta ponencia y poder conversarlo después con Sandro, que le toca a Sandro, hay un tema importante que hace un par de días ha salido, o sea, un día el fiscal está pidiendo el impedimento para contratar para Graña y Montero. Y es un tema interesante que ha causado bastante revuelo, ¿no? Con el tema de los impedimentos, ¿no? Porque ahí viene todo el caso Lavajato y quiénes están impedidos.
ojo, no, lo que quiero, y las opiniones, han salido opiniones también diversas con respecto a que si debe o no debe contratar, hay que ver si encaja o no. La idea es que evite la ventaja competitiva, que no desvirtúe, digamos, el aspecto de los principios de las contrataciones con el Estado y ver caso por caso si se encuentra o no se encuentra con el impedimento, ya que el impedimento, ¿no? Lamentablemente, no solo ganas todo lo que has invertido para ganar y tener una utilidad en un contrato, sino encima te anulan el contrato, no te pagan y encima te meten en un procedimiento sancionador. Ese es el gran riesgo de la gente que se encuentra con impedimento y que le trata de vender al Estado. Y hay de todos los rubros, que es un tema muy, muy, muy sensible, porque en todos los rubros, siempre en el Tribunal de Contrataciones se tienen el tema de los impedimentos, de la gente quienes están impedidos, casos de todo tipo. Y puede en todos los sectores, es más, en el sector médico también ha habido impedimentos, ¿no? Esperemos, ¿no? Que no sancionen y que se porten bien la farmacéutica, así que en algún momento ahí puede venir la vacuna prontamente. Nada, entonces siguiente, por favor, creo que aquí, acá sería todo. Gracias. Estoy a cualquier consulta. Sí, doctor, muchas gracias. A ver, muchas gracias por la ponencia. Ahora pasaríamos con el tercer ponente. Sin embargo, antes de hacer eso, quiero recordar tanto a los que están presentes en el Zoom como a los que están en Facebook Live, que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, y si quieren pueden poner también la persona que quiere que le responda particularmente. También están ya publicados los pasos para que puedan acceder al certificado y los materiales que implica esta ponencia. Bueno, entonces con ello le daría pase al doctor Sandro Hernández, quien va a realizar la presentación titulada La necesidad de implementar un sistema con urgencia, un sistema nacional de abastecimiento. Con ello lo dejo, doctor. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy buenas noches, Roberto, y muy buenas noches, María Hilda. Un gusto de estar compartiendo con ustedes nuevamente estos espacios en los cuales podemos conversar sobre la contratación pública y los diversos temas, pues, que son siempre de interés de todos nosotros y de todas las personas que nos están acompañando, a los cuales también saludo muy afectuosamente, ¿no? A todos los que se han tomado su tiempo y la molestia para poder acompañarlos a través de las redes, ¿no? A través del Facebook, para poder seguir y, digamos, poder compartir estas ideas que nosotros tenemos y que constantemente vemos en nuestro día a día, ¿no? Bueno, me ha tocado en esta noche compartir con ustedes sobre la necesidad urgente de la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Abastecimiento ya es una realidad, ¿no? Ha sido el último de los sistemas administrativos implementados. Sabemos que desde el año 95, en que se desactivó el INAP, se desactivó dentro del INAP también lo que era la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? El INAP era el Instituto Nacional de Administración Pública, y con ello se desactivó, pues, todo lo que era el sistema de abastecimiento que se tenía en el país, ¿no? Y desde el año 95 hasta el año 2018, en que se aprueba el decreto legislativo 1439, no hemos contado, pues, con un sistema nacional de abastecimiento. Estaba reconocido en la LOPE, dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como uno de los sistemas administrativos dentro del aparato administrativo estatal. Sin embargo, en la práctica no se contaba, pues, con un órgano rector, como es la Dirección General de Abastecimiento, ni teníamos una ley de abastecimiento, sino que se había venido aplicando desde el año 95 digamos, las funciones propias del abastecimiento público habían sido distribuidas, pues, entre la Superintendencia de Bienes Nacionales, que veía la parte de administración de bienes, ¿no? Y, bueno, en este caso el OCE había asumido, sin serlo formalmente, pero, digamos, cumpliendo todas las funciones de rectoría, pero solamente respecto del ámbito de la ley de contrataciones, no de los demás sistemas de contratación pública paralelos que existen. Y lo que sí había habido, pues, es todo un abandono también en la parte de lo que es la programación del Estado. Tal es así que recién con la 30225 se incorporan algunas disposiciones en la ley de contrataciones relacionadas a la programación
de las contrataciones y cuál debería ser el procedimiento de programación. Había habido un aislamiento entre lo que es la planificación y lo que es la programación, pese a que sí tenemos un sistema de planificación que está a cargo, ¿no?, el CEPLAN. Entonces, en los últimos años, ¿no?, también con esta idea de la programación multianual y el presupuesto multianual, ¿no?, que se ha venido desarrollando, con el tema de la implementación del plan de modernización del Estado, que muchos desconocen, que el Estado tiene un plan de modernización aprobado por la dirección aprobado por la PCM, ¿no es cierto? Surgía, ya era inevitable la necesidad, pues, de perfeccionar o finalmente traer ya a colación el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que es una manera de reforzar la posición también de las contrataciones públicas con relación a los demás sistemas administrativos. Porque lo que pasaba en la práctica, y ha venido pasando, y los que han trabajado en la administración pública o trabajan en la administración pública algún tiempo, habrán podido observar algo muy latente, que es que cada sistema administrativo que tiene su órgano rector, como por ejemplo la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Tesorería, ¿no es cierto? El mismo Sistema Nacional de Control, que es otro de los sistemas administrativos, cada uno con una rectoría definida, claro, emiten sus propias normas, sus propias directivas para su sistema administrativo sin considerar el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, sin considerar la contratación pública. Y lo que nos ha pasado y hemos podido advertir durante muchos años es que tenemos normas dispares. La ley de contrataciones nos decía una cosa, pero la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no?, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, nos decía cosas diferentes respecto de respecto de cómo la formulación del presupuesto, ¿no es cierto?, cómo debía manejarse el presupuesto, por ejemplo, para las contrataciones programadas para años sucesivos o para años en los cuales todavía no se tenía un presupuesto definido, ¿no? Con el famoso, digamos, no con la certificación presupuestal, sino con la previsión presupuestal, ¿no? Entonces, la ley de contrataciones te decía una cosa, pero la Dirección de Presupuesto Público te decía otra. Teníamos normas dispares entre la Dirección de Tesorería y la Dirección de Presupuesto Público, ¿no? Entonces, eso generó la necesidad, de alguna manera, de no solamente crear el Sistema Nacional de Abastecimiento, que ahorita voy a explicar un poco más de qué se trata, sino de crear también lo que es el Sistema Administrativo de Gestión Financiera del Estado, ¿no? O el Sistema Nacional Administrativo Financiero, ¿no? Que abarca y comprende, pues, a todos los sistemas administrativos que ven la parte financiera del Estado y que están dentro del MEF, porque como sabemos, no dentro, por ejemplo, la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Tesorería, la Dirección General de Contabilidad, la Dirección General de Inversión Pública, ¿no es cierto? Son sistemas de la administración financiera del Estado que se encuentran dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, forman parte de una dirección, ¿no? Y como lo es también ahora la Dirección General de Abastecimiento, que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Control, que tiene su órgano rector, que es la Contraloría General, o como lo tiene el Sistema de Planificación, que es el CEPLAN, o como lo tiene el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? Que es, en este caso, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasaba que en lo que es el ámbito de la contratación pública, y entrando un poco a lo que nos abarca, que está dentro del ámbito del sistema dentro del sistema de abastecimiento, pues no teníamos un órgano rector. Y al no tener un órgano rector ha pasado durante mucho tiempo que no ha habido alguien que marque la pauta, que se enfrente a los otros sistemas administrativos, ¿no? Que les pare el macho, como dicen, ¿no? Oye, aguanta, este es mi campo de acción, tú no puedes entrar en mi sistema, porque para eso los sistemas administrativos son funcionales, ¿no es cierto? Entonces, si definen cada cual sus políticas de acción y cuáles son las definiciones digamos, la programación que debe hacerse respecto de cada uno de estos. Entonces, lo que ha pasado, y eso lo que ha permitido la ausencia de un órgano rector del sistema, es que a la fecha tengamos una serie de normas, digamos, de regímenes legales especiales en materia de contratación pública, cuando lo ideal es que se tenga un régimen único general, ¿no? Como pasa en cualquier país. Dentro del régimen general podemos tener de repente algunos capítulos especiales para determinados ámbitos de contratación, pero no puede ser posible
¿no? Que tengamos a la fecha más de 20 regímenes especiales. O sea, que Perú tenga su propio reglamento, que las cajas municipales tengan su propio reglamento, que los organismos supervisores, ¿no? Los ositos, ¿no? Citran, Ocitel, Ocinet tengan su propia regulación. Que, por ejemplo, que los programas sociales tengan su propia norma de contratación y su propio reglamento. Entonces, al final tenemos la reconstrucción con cambios que tiene su propio régimen de contratación. Eso lo único que genera es un desorden. Es la verdad. Y es más, o sea, he tenido la oportunidad, cuando he sido director técnico normativo del OCDE, de participar en las sesiones de la OCDE, cuando estaba en curso todavía el programa País, que buscaba que el Perú se incorpore de alguna manera en el ámbito de la OCDE, ¿no es cierto?, de la OECD, para efectos de digamos, donde están todas las principales economías del mundo, y parte de dentro de esta participación del país en ese programa País, ¿no? Para buscar, que buscaba de alguna manera la incorporación del Perú en la OCDE, que en Sudamérica los únicos que lo han logrado, recientemente Colombia, que ya está como, digamos, no como miembro de la OCDE, pero ya como ha sido reconocido, digamos, como postulante, y donde solamente están Chile y México a nivel de América Latina, y bueno, y últimamente también fue incorporado Costa Rica, ¿no? Y Perú comenzó mejor digamos que la postulación de Costa Rica y que Colombia, sin embargo, nosotros nos hemos quedado a la vanguardia, porque ya no había una continuidad en esta, digamos, en esta intención. ¿Y por qué no se ha logrado digamos, estas políticas o no se han logrado estos objetivos? Simplemente porque en materia de contratación pública se hicieron ciertas recomendaciones. Hubo digamos, la OCDE que nos visitó, tuvo una misión acá en el país y estableció pues una serie de papers en los cuales estableció recomendaciones para cada uno de los distintos sistemas administrativos y en general de la administración pública. Y una de las principales recomendaciones que hizo la OCDE fue, oiga, ustedes no pueden tener tantos regímenes especiales. Tienen que ver la manera de cómo unificar en un régimen general que puedan tener, digamos, algunos capítulos, algunas particularidades para determinados tipos de contrataciones o establecer un universo más amplio, más flexible, pero no pueden tener, pues, veintitantos regímenes especiales de contratación pública en paralelo al régimen legal que regula la ley de contrataciones del Estado, porque eso genera desorden, cuando no hay desorden, no hay control, y cuando no hay control, hay corrupción, ¿no es cierto? O por lo menos se genera, digamos, un ámbito, una situación propicia a determinados actos que no son queridos, ¿no es cierto? Y eso, el tener una serie de regímenes especiales dispersos, te genera también, o sea, te genera falta de control, falta de supervisión, pero te quita fuerza como sistema administrativo, ¿correcto? Entonces, con el decreto legislativo 1439 se implementa ahora ya digamos, se crea el Sistema Nacional Administrativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que tuve la oportunidad de colaborar y contribuir con el MEF en la formulación de la ley y también en el reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo 217, que ya ha entrado en vigencia el año pasado, en el cual el sistema lo que pretende recoger es toda la cadena de abastecimiento público, porque siempre nos hemos preocupado, y quizás los temas que han tocado de una manera adecuada María Hilda y Roberto, están vinculados al ámbito de la ley de contrataciones, pero lo que ha pasado desapercibido es que el sistema de abastecimiento tiene 3 megaprocesos, o macroprocesos, como quieran llamarlos, o fases, como quieran llamarlo. La primera es la de la programación multianual, que lo que busca es precisamente articular la programación de las entidades con la planificación, con los instrumentos de planificación, el plan estratégico, el plan operativo, y estos a su vez con los planes sectoriales y con las políticas nacionales, lo cual ahorita pues, si nosotros nos podemos hacer un análisis en las entidades públicas, si es que hay una correlación entre las políticas nacionales, entre la planificación multisectorial y la misma planificación institucional interna, los planes, digamos, estratégicos y los planes operativos, nos vamos a dar con la simple sorpresa de que lo que se contrata no es lo que se tiene programado ni planificado, ¿no? O sea, hay una discordancia total entre la programación y la planificación. ¿Qué significa esto? Que los objetivos y metas institucionales que están en los instrumentos de planificación no son tomados en cuenta al momento de establecer los requerimientos, o sea, cuando las áreas usuarias formulan sus requerimientos,
que tienen que estar supuestamente, que son los que van a dar lugar a los procesos de selección que se van a programar, no hay una concordancia con los objetivos institucionales de las entidades. Y al final lo que pasa es que las entidades seguimos comprando pues lo que se nos ocurre a los que están a cargo de las áreas usuarias y no hay un logro de objetivos y metas. Y si no hay logro de objetivos y metas institucionales, nunca va a haber desarrollo, porque los objetivos y metas institucionales de cada entidad está vinculado necesariamente al logro de los objetivos y metas de la planificación sectorial y esta a su vez de las políticas nacionales. Tenemos 3 grandes políticas nacionales que en los últimos gobiernos se han enfocado: educación, salud y seguridad. ¿Hemos visto algún avance en estos objetivos nacionales, en estas políticas nacionales? Más bien lo que vamos viendo cada vez es que vamos retrocediendo en vez de avanzar. Y eso por una sencilla razón. Primero, porque nadie conoce las políticas. Segundo, porque estas políticas tienen objetivos concretos que para poder lograrse tienen que a nivel de cada sector o a nivel multisectorial, tienen que lograrse los objetivos sectoriales. Y a su vez eso supone que cada entidad que pertenece a un sector determinado tiene que también cumplir con los objetivos que están vinculados a esas políticas. Pero si ni siquiera las entidades conocen cuáles son esos objetivos, esas metas y los indicadores que se tienen que lograr para poder contribuir a una mejora en la educación, en cuanto a infraestructura, en cuanto a mejor remuneraciones de los, por ejemplo, en el sector de educación, infraestructura, mejores salarios, mejores políticas educativas, mejor alimentación de los niños para que puedan comprender mejor en las clases. Entonces estamos en nada. Y vamos a seguir así, el esfuerzo que se puede hacer va a ser simplemente un gasto ineficiente en los recursos públicos. Entonces, por eso es necesario un sistema nacional de abastecimiento que articule, que de una buena vez el Estado tenga un órgano fuerte, competente, que efectúe una integración intersistémica entre el sistema de abastecimiento y los demás sistemas administrativos para que se pueda dar esa programación que es tan necesaria, vinculada o articulada con los objetivos y metas institucionales, en primer lugar, pero también articulada con la planificación sectorial, multisectorial y las políticas nacionales. O sea, ese es el punto de partida. Si eso no funciona, vamos a seguir caminando a la deriva en materia de contratación pública, y más aún cuando en la segunda fase es la gestión de las adquisiciones, tenemos además del marco general normativo, una serie de normas especiales, y seguramente muchos me van a criticar, o amigos míos que seguramente con los cuales muchas veces he compartido, que defienden la posición de que algunos sectores tengan sus propios regímenes especiales. En realidad, señores, no hay una justificación válida para ello. No existe una justificación válida para que tengamos tantos regímenes especiales. Podemos tener un marco general y dentro de ese mismo marco general podemos tener, digamos, capítulos especiales donde se regulen pues algunos de estos regímenes especiales que por la naturaleza de las contrataciones que realizan eventualmente se requiera algunas flexibilidades o algunas particularidades especiales. Pero no podemos tener regímenes especiales que no están sometidos, por ejemplo, a un procedimiento sancionador a cargo del Tribunal de Contrataciones porque no se aplica la ley de contrataciones. Por ejemplo, en ese caso los impedimentos de los que les preocupa a Roberto quedan en el aire, porque no hay un órgano que efectivamente les haga seguimiento a esos regímenes especiales, ni que les pueda iniciar un procedimiento sancionador por estar contratando estando impedidos. Porque el Tribunal de Contrataciones solamente te va a sancionar por los impedimentos o las infracciones cometidas dentro del marco de la ley de contrataciones. ¿Correcto? Y las obras que se utilizan o que se llevan a cabo bajo el régimen de, por ejemplo, de la reconstrucción con cambio, también tienen particularidades que incluso muchas veces no concuerdan con el marco general de la ley de contrataciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para articular, por ejemplo, el cuaderno de obra digital, que es una herramienta tan importante, en estos otros regímenes especiales? O sea, ¿vamos a tener que tener cada régimen regular un cuaderno digital de obra? ¡Absurdo! O sea, entonces no puede pasar eso. O sea, hay una necesidad importantísima de comenzar a unificar, o sea, tener un marco general único donde se puedan implementar los impedimentos de manera adecuada, donde se pueda implementar el cuaderno de obras electrónico de manera adecuada, y donde se pueda ver en general manejar una gestión administrativa de las adquisiciones de manera adecuada, ordenada, articulada,
que interactúe con los demás sistemas administrativos. Y lo otro es el tema de la administración de los bienes, que es la tercera fase de la cadena de abastecimiento. Pues la cadena de abastecimiento se inicia con la programación, viene la gestión de las adquisiciones, ¿no? Donde tenemos, digamos, toda esta problemática de los diversos regímenes especiales, y acaba con el tema de la administración de los bienes, que desde el año 95 y quizás desde antes, simplemente están en el total olvido. La SBN, van a verdad, como no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Como diría el filósofo peruano Melcochita, no lo miren, ¿no? Porque la verdad es que no vamos a encontrar nada. No se ha hecho absolutamente nada. No hay un adecuado seguimiento ni normativa que regule el tema, por ejemplo, del almacenamiento de los bienes que tienen las entidades, o los equipos, o los vehículos, etcétera, etcétera. No hay un adecuado seguimiento o disposiciones que regulen, por ejemplo, los mantenimientos, el almacenamiento, la distribución final, o la disposición final de los bienes. Y eso lo vemos clarito. Hemos visto en los últimos años claros ejemplos, por ejemplo, de incendios de almacenes de algunos ministerios, ¿ah? Ni siquiera de programas o entidades, ministerios. Ustedes recordarán. Incendio en almacén creo que era no sé, me acuerdo si era del MIDIS o del Ministerio de Salud, se quemaron pañales, ¿no? ¿Se acuerdan? Millones en pañales. ¿Se acuerdan? ¿Y esos pañales por qué nunca fueron distribuidos? Porque no hay una normativa, no hay un proceso de distribución que regule adecuadamente, o sea, ¿qué hacen los pañales en un almacén central si tendrían que haberse distribuido oportunamente? Incendio al Ministerio de Almacén, Ministerio de Educación, se quemaron, se descubrió a partir de ese incendio que se habían quemado laptops y textos escolares que tenían que haberse repartido a los colegios. Y estábamos en el mes de junio, donde ya estábamos a mitad del año escolar, y no habían sido repartidos aún, no habían sido distribuidos a sus destinatarios finales, esos textos escolares. Entonces, ¿cómo queremos que la educación progrese o mejore si ni siquiera se distribuyen los materiales educativos necesarios para que los niños los puedan utilizar? ¿Y por qué no se distribuyeron? Porque hay una serie de normativas, desorden y ausencia de normativa que regule precisamente estos procesos que corresponden a la administración de los bienes. ¿Y por qué? Porque muchas veces compramos porque se nos ocurre que es lo que necesitamos y no hay nadie que nos diga, no hay una herramienta informática que nos diga, oye, ya no compres eso porque eso tienes en almacén, ¿no? Tu almacén ya está reabastecido, ¿no? Restoqueado con determinado bien. Pero como nunca ni siquiera me preocupé, yo todos los años, la típica, ¿no? De los usuarios de las administraciones públicas. Oye, manda tus requerimientos para formular presupuesto. Ah, ya, cojo el del año pasado, le cambio la fecha, zen, ya está, cumplí con mi chamba. Y no me preocupé de ver si efectivamente lo que estoy pidiendo ya lo tengo en almacén, o si no lo usé, o si no lo necesito, o si realmente lo voy a necesitar. Entonces, muchas veces tenemos en los almacenes de las entidades una serie de bienes que la propia entidad no sabe que tiene, ¿no? Que no sabe que tiene y que podría utilizar o que podría reutilizar en otras entidades. Si es que yo tengo un sobrestock de un bien, ¿por qué no se lo puedo trasladar o ceder a otras entidades? No puede ser posible que en una provincia lejana, ¿no? No voy a decir dónde, pero ni tan lejana, digamos que una región que supuestamente es de las más desarrolladas después de Lima, un hospital del MINSA tenga medicamentos malográndosele que ya están por vencer, y un hospital de salud tenga 0 de esos medicamentos, o sea, ausencia total, y que la gente que va al centro de salud, o sea, le dan la receta, pero no le dan el medicamento porque no hay. Sin embargo, en el hospital, en el almacén del MINSA de la misma región, están ya los mismos medicamentos ya por vencer porque no se usan, hay sobrestock. ¿Por qué no se puede hacer una transferencia de esos medicamentos que ya tienen, o sea, poco tiempo para vencer, a los hospitales de salud para que si es la misma seguridad pública nacional? Entonces, ese tipo de situaciones ocurren porque no hay una adecuada administración de los bienes, no hay un sistema que interactúe, que permita manejar el flujo de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Es decir, que cualquiera, o sea, no estamos diciendo que vamos a sustituir el SEACE o el SIAF, no, pero necesitamos una herramienta única
que interopere, que genere interoperabilidad de manera que la información que yo registre, por ejemplo, en el SEACE, sea una información que pueda ser, digamos, actualizada en esta herramienta o que sea, que pueda interoperar con esta herramienta, que yo pueda conocer para la formulación de mis requerimientos. Oye, yo puedo tranquilamente a través del sistema ver qué tengo en el almacén. Si lo que voy a pedir lo tengo o no lo tengo. Para de repente no pedir tanto o no pedirlo. O de repente eso me puede dar información de que en verdad no lo necesito, porque no lo he usado. Entonces, ese tipo de situaciones no van a mejorar en la contratación pública si es que no se hace, no se tiene un claro conocimiento de lo que es la cadena de abastecimiento y si no existen las normas adecuadas que fortalezcan el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, existe una urgencia de tener un sistema de abastecimiento fortalecido. Sé que ahorita, por ejemplo, la DGA está trabajando en una nueva ley de contrataciones que entiendo que lo que busca es precisamente abarcar la cadena de abastecimientos, no solamente enfocarse en la etapa de la gestión de adquisiciones, sino también que involucre la parte de programación y la articulación con la planificación y también la parte de la administración de los bienes, que es algo que ha sido abandonado por años, ¿no? Muchas entidades tienen N bienes en sus almacenes y no pueden deshacerse de ellos porque no existe una regulación adecuada ni saben qué hacer para hacer la disposición final, porque les cuesta mucho deshacerse esos bienes y por lo tanto tenemos computadoras del año de la pera que seguimos ocupando espacio, que nos cuesta ese espacio, que tenemos incluso seguridad cuidando esos bienes que ya no sirven para nada, ¿no? Y esa es la realidad del país. Entonces, es por esos motivos que se requiere, pues, de manera urgente, que se fortalezca, ya la ley ya está dada, ya está dado, ya está en vigencia el Sistema Nacional de Abastecimiento, ya durante la pandemia hemos visto ya cómo la DGA ha intervenido, ¿no? Emitiendo algunas directivas, algunas resoluciones a efectos de regular, ¿no? Algunas oportunas, otras no tan oportunas también, ¿no? Un poco tardías, pero digamos que esto es un proceso, de la noche a la mañana no se va a implementar un sistema administrativo de estas dimensiones. Esto pasa por un proceso de mediano plazo, no, tampoco puede ser de largo plazo, pero pasa por un proceso de mediano plazo y las expectativas que tenemos, ojalá que quienes están a cargo de la DGA y los que están trabajando, que son personas serias, puedan implementar muy pronto, ¿no? Un cambio importante a efectos de fortalecer el Sistema Nacional de Abastecimiento y que también se complemente esto con una difusión, porque lamentablemente yo tengo la oportunidad de tener por mis clases, conocer personas de la administración pública de todo el país, y lamentablemente muchos no saben ni siquiera que existe el Sistema Nacional de Abastecimiento, no saben lo que es la DGA, ¿no? Entonces no saben lo que es una cadena de abastecimiento. Entonces falta ahí también un trabajo de parte del Estado fuerte de difusión, ¿no es cierto? Y de implementación y de fortalecimiento, pues, de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces espero que en verdad ya estamos con los tiempos. Les agradezco haberme permitido compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, vamos ahora tanto con Roberto como María Hilda a tratar después de responder algunas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, bien. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. En ese sentido, lo que continúa es, vamos a pasar a la respuesta de las preguntas que nos han dejado la audiencia, tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Bueno, la primera pregunta dice así: ¿se podría perfeccionar el contrato con una empresa que a la fecha de regularizar la contratación directa por emergencia se encuentra sancionado? A la fecha que emitió cotización y se emitió la orden de compra no se encontraba sancionado. ¿Qué alternativas tendría la entidad para pagar si ya se cumplió con la prestación? Ese es un tema antes de que pueda, bueno, también para que vean las preguntas, Sandro y Mariela pueden. Aquí es un tema, digamos que faltan algunos datos, pero sin embargo ha pasado con anterioridad en los procedimientos de selección que en realidad el encargado de velar porque no esté dentro de los impedimentos es el propio contratista. Llega, gana, es más, hasta en la firma del contrato ya ganó y justo en ese interín antes de que ya en logística le haga firmar el contrato, lo sanciona. Este es un caso más o menos parecido, pero sí ha pasado con anterioridad. Acá viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que estamos en una contratación directa por el tema de la pandemia. Acá viene toda una situación con relación a la definición de la regularización.
¿no? Si bien es cierto, debes regularizar actos preparatorios y el proceso de selección, ¿no? Eso no impide que tú puedas seguir ejecutando el contrato. Lo que yo entiendo, y faltan datos para saber, dice que cotizó, en el momento en que hizo la cotización no estaba impedido. En el momento que llegó la orden de compra no estaba impedido. Entregó los productos y justo antes de firmar contrato llega el impedimento, o sea, lo sanciona, ¿no? Entonces, ahí hay un límite, hay dos escenarios, ¿no? ¿Hay contrato o no hay contrato? Habría que ver si la orden, en ese caso, digamos, el límite contractual, cuánto está para poder determinar en el escenario que sí hay contrato, como la vía sería, pues, la determinación mediante los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que están en la ley de contrataciones, y si no hay contrato, tendría que irse por otro tema del Poder Judicial. Ese más o menos sería el marco. No sé si Sandro o Mariela tienen otra lectura. Sí, bueno, yo tengo una posición muy particular al respecto, creo que lo hemos conversado, Roberto, algunas veces, y bueno, no necesariamente todos comparten esta posición, pero yo creo que es bastante razonable, ¿no? Eh, si nos abocamos estrictamente a lo que es el ámbito de la contratación directa por situación de emergencia, ojo, presten atención porque lo que estoy haciendo es enmarcando el ejemplo que se ha puesto. No es para todos los casos, no es para las demás situaciones. Única y exclusivamente en la situación, en el caso de la contratación directa por situación de emergencia, donde es el único supuesto que de manera excepcional la norma te permite regularizar la contratación, ¿correcto? Y además, recordemos que una situación de emergencia se da porque hay un evento catastrófico, ¿no es cierto? Un evento que afecta a la seguridad nacional o un evento que es considerado, pues, digamos, ha sido considerado como una situación sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, ¿no? Y en el caso de la pandemia, dentro de los eventos catastróficos, además, digamos, la INDECI, dentro de su catálogo, ha definido lo que son también dentro de los eventos catastróficos, las pandemias y las epidemias de naturaleza epidemiológica, ¿no? Como es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, está catalogado como una catástrofe. Ahora, dentro de este supuesto, recordemos que cuando pasa un hecho de esta naturaleza, que es una situación de emergencia, tú no tienes tiempo, tu entidad digamos, no es como un proceso normal que tú vas a hacer tus cotizaciones, que vas a indagar. No, tú necesitas en ese momento atender una necesidad urgente, de emergencia, ¿no es cierto? Esa es la situación. Y por eso es que se te permite a ti ir al mercado y contratar con el primero que se te cruce por el camino, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, para comprar y, digamos, y atender la situación de emergencia. Y por eso es que se permite luego la regularización. Entonces, en estos casos, mi posición siempre ha sido, oye, hay situaciones, si ocurre, por ejemplo, un terremoto y tú necesitas comprar carpas para alojar a la gente que se ha quedado sin vivienda, no te vas a poner en ese momento a preguntar, a poner requisito, oye, el único que tiene ahorita el lote es la empresa A, pero esa empresa está impedida, entonces no te compro. Oye, y entonces le dejas a la gente en la calle, que se muere frío, ¿no? No, es que no lo puedo comprar para impedido. Ya, entonces no hay nadie más. No, entonces ya, que la gente se muera. O lo peor es que es nada. O sea, vacunas, alimentos, qué sé yo, un medicamento importantísimo. Pero como está impedido, no le puedo comprar. Entonces, prefiero que la gente se muera a comprarte el medicamento a ti porque está impedido. No, no puedo hacer eso. O sea, en ese momento, cuando ocurre una situación de emergencia, precisamente es una situación excepcional que incluso podría llegar a contratar a un impedido. Si es que es el único proveedor en ese momento que me puede abastecer en la cantidad de repente el stock que yo necesito en ese momento. Porque pueden haber otros, pero que ninguno tiene el stock en ese momento. ¿Y qué me hago? ¿Espero 30, 60 días a que la gente se muera para recién poder comprar el bien? O sea, hay que usar criterio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esos casos, tienes que contratar. Claro, si tienes a dos empresas, una que está bien y otra que está impedida, obviamente tendrías que preferir a la que no está impedida, ¿no es cierto? Entonces, yendo al ejemplo, si tú contrataste con una empresa que no estaba impedida, o sea, digamos, te cotizó y no estaba impedida, le emitiste la orden y no estaba impedida, ejecutó el contrato y no estaba impedida, ya la regularización en verdad, ya no viene al caso ver si está impedido o no está impedido. Ahí tienes que regularizar el contrato simplemente, ¿no? He dado por eso un ejemplo digamos, más extremo al inicio,
Más para dramático, verificar cómo, exacto, más dramático, por decirlo de alguna manera, porque ya la ejecución se cumplió. O sea, ya lo que estás haciendo es una regularización, ¿no es cierto? Formal. Entonces, no te queda de otra que regularizar los documentos, o sea, el contrato que en la práctica la voluntad ya se ha formado y ya se ha ejecutado. En ese caso, yo considero que, para darle respuesta a la pregunta, que aun cuando la sanción hubiera venido ya para el firme de la formalización, igual tiene que efectuarse. Igual tendría que efectuarse. Hay un asunto que a mí me gustaría anotar, y es que cuando estamos hablando de las compras que se están realizando como consecuencia de la declaratoria de emergencia, hay un principio de eficiencia y eficacia en la ley. Entonces, creo que esta norma y este principio tiene que ser aplicado de manera absolutamente criteriosa, voy a decir, por los funcionarios, porque no se trata de, digamos, anteponer la formalidad de la norma si es que estamos en una situación tan delicada. Pero por otro lado, o sea, ya, la norma nos da la salida porque nos da específicamente el principio de eficiencia y eficacia y es cuestión de ver si es que se puede o no aplicar al caso concreto. No estoy respondiendo a la pregunta, pero creo que sí es importante tener en cuenta que los principios que están en la ley de contrataciones sí tienen una utilidad práctica y estos principios nos tendrían que ayudar a responder esas preguntas concretas, porque ¿qué cosa ganamos? Porque al final es una cuestión de eficiencia, ¿no? ¿Qué cosa ganamos si, digamos, cumplimos todos los requisitos formales y al final, por ejemplo, no se cumple la prestación? Y el proceso termina siendo un proceso que va a terminar en el Poder Judicial porque probablemente no hay contrato. ¿Qué estamos haciendo? Hay un enriquecimiento sin causa del Estado, hay un proveedor que está siendo afectado, hay personas que han tomado los servicios que ha dado el Estado y por último estamos congestionando el sistema de administración de justicia. Por donde lo veamos, la solución es ineficiente. Entonces creo que esta coyuntura nos tiene que generar el esfuerzo adicional de ver cómo aplicamos de manera razonable los principios que tiene la ley de contrataciones. Eso por un lado. Y por el otro que va, digamos, vinculado a lo que decían en las exposiciones tan interesantes de quienes nos acompañan, es que por un lado necesitamos que, sin duda, quienes apliquen las normas lo hagan primero con valores, ¿no? Si evidentemente si yo soy alcalde y estoy contratando a mi propia empresa, hay un claro conflicto de interés. Entonces creo que primero tenemos que tener claro qué cosa está bien y qué cosa está mal, y eso creo que todos tenemos una idea básica de qué cosa tendríamos que entender que es correcto o no correcto, sobre todo porque estamos tratando con recursos públicos, pero al mismo tiempo tenemos que acompañarnos de estas herramientas que están en la ley, que están en las normas, y usarlas de manera racional. Creo que estamos en un momento en el que nos tenemos que retar además a utilizar el conocimiento, porque finalmente la ley de contrataciones, si bien es una norma, es un régimen, etcétera, etcétera, tiene también principios atrás y necesitamos aplicar esto de manera que sea suficientemente coherente para dar las respuestas al ciudadano, para hacer un Estado eficiente, ¿no? A veces queremos que todo esté en la norma, y la norma nunca, jamás, sin ningún caso va a comprender todos los supuestos de la realidad. La realidad siempre va a ser excesiva y va a exceder lo que está previsto en la norma. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Comenzamos a utilizar los principios del derecho y ahí sí vamos a utilizar, digamos, todas las herramientas que nos permite la propia ley, ¿no? Era solamente para anotar. Gracias. Sí, justo nada más para, antes de continuar con las preguntas, imagínense, me ha hecho pensar, Sandro, con el ejemplo también dramático, con lo que ha pasado. ¿Se imaginan que la famosa vacuna venga y el laboratorio le declaren impedido antes de que llegue o antes que se firme el contrato? O sea, ahí se imaginan ya sería pues, ahí se acaba todo, ¿no? Y solamente para anotar, el caso de los impedimentos, yo tengo un serio conflicto con esa norma y la razón es muy sencilla. Me da la impresión de que es un parche puesto para solucionar un problema de falta de valores y corrupción que reina, pero por el otro lado nos genera incentivos realmente desastrosos, porque hay probablemente muchas empresas, lo que dice Roberto es exacto, ¿no? Si mañana, no sé, pues una es impedida porque finalmente pasó alguna cosa, y no puede contratar, entonces nos veremos todos en un problema. Y creo que ahí la reflexión sería, bueno, comencemos a utilizar mecanismos que hagan que este proceso sea realmente más eficiente y no poner parches a la norma. La norma de impedimentos es un claro ejemplo en el que la contratación pública está pensada en dar una respuesta de manera reactiva, pero no soluciona el problema de fondo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los
postores fueran anónimos. Y el sistema que se está convirtiendo cada vez en más electrónico nos permitiera seleccionar proveedores de manera anónima. Y no tener, digamos, se genera un código voy a hacer un ejemplo que puede parecer surrealista, pero es lo que pienso que siempre ha debido ser, se genera un código a quien presenta la postura, ese código se mantiene secreto durante todo el proceso de selección, veamos cómo organizamos para que eso sea de esa manera, y al final se evalúa y se hace sin que se sepa quién se esté evaluando. Entonces, ese, por ejemplo, sería un mecanismo mucho más eficiente y ahí no tendríamos que hacer todo este sistema tan enredado que para el funcionario es complicado de verificar, y lamentablemente en una sociedad que tenemos tan poco sistema de valores instalado, a veces es difícil de verificar realmente. Entonces, estamos como encampados, ¿no? No tenemos valores y a veces no tenemos un sistema que realmente nos ayude y estamos queriendo reaccionar para todo para hacer el parche correspondiente. Gracias, gracias doctora, doctores. La verdad es que es una muy buena mesa de diálogo. Con ello seguimos con la siguiente pregunta. Nos consultan, ¿cuáles consideran que serían los riesgos en la contratación de gobierno a gobierno en el ámbito de la RCC? Cualquiera Yo creo que puede. ahí va por el tema de la autoridad con la reconstrucción con cambio. Yo tengo una posición personal, ahorita está de moda pues todo gobierno a gobierno, no sé si con Sandro creo que hemos conversado antes con un tema similar más o menos, pero yo particularmente creo que es un sistema esto de gobierno a gobierno que no se puede aplicar para todo. Es un tema en el cual yo le estoy diciendo, tú hazme todo porque yo no puedo hacerlo. Claro, entiendo que hay situaciones en las cuales sí, efectivamente, por el nivel de complejidad es necesario ese tipo de acuerdos. Pero acá justo está yendo un tema muy especial, reconstrucción de cambios, ¿hasta qué punto es factible que efectivamente hayamos a un acuerdo gobierno-gobierno? Depende mucho de la envergadura del proyecto. No todo se puede ir para en ese sentido. Esa es mi opinión personal. Yo creo que sirven, pero no para todo. O sea, para todos los casos que se están llevando a cabo. No sé si Sandro o Marielo opinen similar con este tema. O sea, son importantes, pero no para Sí, todo. no, yo concuerdo con lo que dice Roberto, creo que ya mi posición al respecto es harto conocida, ¿no? Entonces, es un sistema interesante, pero efectivamente no se aplica a todo, o sea, tiene sus limitaciones porque además es muy costoso. Entonces, tiene su aplicación, digamos, en proyectos grandes, ¿no? Básicamente, pero bueno, digamos que no son los temas que hemos tocado, me gustaría poder contestar más bien algunas otras preguntas. No sé si Esteban me permites, tengo el chat abierto y hay por lo menos 3 preguntas relacionadas rápidas para contestarlas Sí. relacionadas a mi tema, ¿no? Sí, sí, claro, Preguntó Cintia justo Alvarado, preguntó, claro. sí. Dice, si las normas del sistema de abastecimiento se han dado, pero están funcionando plenamente dicho sistema. Sí, las normas están dadas y el sistema está funcionando, Cintia, pero como te decía, esto es un tema progresivo, o sea, no es que de la noche a la mañana ya el sistema por arte de magia empieza a operar, ¿no? Es un tema tan grande que, como te decía, esperemos que a un mediano plazo ya esté completamente desarrollado. Sé que están trabajando en eso, tienen que implementar todavía varias directivas, sé que están trabajando en eso, ahorita están abocados también a una nueva ley, una nueva normativa, pero que regule toda la cadena de abastecimiento, y esperemos que en un par de años más ya el sistema esté completamente operativo y además dentro de una etapa ya de difusión, ¿no? Y capacitación en los funcionarios públicos en la implementación del sistema, ¿no? Bueno, hay una pregunta de Pierre Marzo que dice, el nuevo decreto legislativo 1439 del sistema de abastecimiento no resuelve esa cadena sistémica en el orden legal, en función a lo que decía. Claro, Pierre, o sea, no es tan nuevo porque ya es de 2018, pero digamos que eso resuelve, efectivamente, ya la ley establece las bases de lo que es, digamos, el sistema de abastecimiento en función a la cadena de abastecimiento, y el reglamento también va en ese sentido, pero digamos, todavía falta mucho pan por rebanar, ¿no? Faltan trabajar algunas directivas respecto de lo que es la administración de bienes, sobre todo que son, digamos, dentro de las 3 fases del sistema de abastecimiento. Respecto al tema de gestión de adquisiciones ya se ha escrito mucho, tenemos una norma, tenemos varios regímenes especiales, o sea, no hay mucho que decir. Pero en cambio de lo que es administración de bienes, sí todavía hay mucho por decir. Y respecto de lo que es la planificación y la articulación, sobre todo en la planificación y programación, todavía hay algo más por decir y sobre todo hay mucho por implementar,
¿no? Más que decir, hay mucho por implementar. Y finalmente hay otra más sobre el tema de abastecimiento. Sí, Perdón, dice, una ¿y de, por una qué no de- contar, Mario Reyes, dice, ¿no? ¿Por qué no contar con una sola entidad que se ocupe de las 3 fases del abastecimiento? Mi estimado Mario, no es que hayan entidades que se encarguen de las distintas fases del abastecimiento. Cada entidad pública debe ocuparse de todo de la cadena de abastecimiento, desde la articulación entre la planificación y la programación, la gestión de las adquisiciones y la administración de los bienes. O sea, cada entidad, claro, en el Estado somos casi 2.800 entidades a nivel nacional, entre entidades del nivel ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales. Pero cada entidad tiene que encargarse de toda la cadena de abastecimiento, y lo que se está trabajando es precisamente fortalecer el sistema de abastecimiento y la cadena de abastecimiento a través de hacer, digamos, crear herramientas que sean que generen una interoperabilidad con las herramientas que ya existen, como el SEACE, por ejemplo, o como, digamos, los instrumentos de inversión pública, o como los instrumentos de la administración financiera del Estado. Entonces, lo que se busca es tener una única herramienta, ¿no? O por lo menos una herramienta base que permita la interoperabilidad de estas herramientas, que permitan, pues, articular las 3 fases, ¿no? Eso es. Gracias. Gracias, doctor. Continuando también con las preguntas, acá hay una pregunta en cuestión de disputas o arbitrajes, ¿el cuaderno de obras digital será admitido como documento legal como lo era el cuaderno físico? Es una pregunta más específica, doctora María. Sí, sí, definitivamente el cuaderno de obra digital va a sustituir para todos los efectos al cuaderno físico, y desde mi punto de vista va a dar incluso mayor garantía y mayor seguridad y trazabilidad de lo que ha ocurrido en la obra. Creo que de todas maneras es mucho más seguro en términos de, obviamente el sistema no nos va a permitir, por ejemplo, alterar fechas, o no nos va a permitir que sea una persona distinta a la que supuestamente debe hacer el registro. O sea, desde muchos puntos de vista, en mi opinión, un cuaderno de obra digital puede ser un mecanismo, digamos, incluso más seguro de lo que teníamos en el cuaderno de obra, con el cuaderno de obra físico. De todas maneras va a sustituirlo, ¿no? Y además, como hemos dicho, una cuestión que va a implementarse es, por ejemplo, esto de la geolocalización o la firma digital, y van a ser seguramente mecanismos que nos van a permitir mayor precisión en lo que haya ocurrido en la obra. Sí. Sería, gracias. Continuando, hay otra pregunta. Para los casos de contrataciones menores a 8 UITs, ¿también les son aplicables los impedimentos previstos por la Ley de Contrataciones Públicas? ¿El estado de emergencia nacional o sanitaria afecta la ejecución de tales contrataciones? A ver, en realidad la norma es clara, es decir, también con el tema que es reactivo, lo del tema de los impedimentos, ahí no me dejarán mentir María Hilda y Sandro, antes las 3 UITs que estaban ahí, todos trataban de salirse por las ramas, y la norma, como dijo María Hilda, fue reactiva y la incluyó expresamente en el tema de los impedimentos, que los que estaban fuera, o en el marco normativo, en este caso de las menores a 8 UITs, también, digamos, son plausibles de tener el impedimento. Entonces, ahí no quepa duda de que en todo este marco normativo sí se encuentran impedidos de contratar estos contratistas que están impedidos por estas menores contratos de menores montos, tratan de por ahí filtrarse. Gracias. Continuando, esta pregunta va para la doctora María Hilda Becerra. En donde no se encuentra con internet o cómo se llenar el cuaderno de obras digital por el residente y el inspector y el supervisor, va referido a como que cuáles serían las soluciones o cómo se trataría en esos casos. La norma contempla específicamente el supuesto de excepción para aquellos casos en los que en el lugar de ejecución de la obra no exista acceso a Internet. Y la razón es muy sencilla, esto está basado en Internet. En esos casos, antes de realizar el procedimiento de selección, previo a la convocatoria, la entidad debe solicitar a OCE, a través de la dirección del SEACE, utilizando el formato que está previsto en la propia directiva, una autorización para excluirse del uso del cuaderno de obra digital. En un plazo de 5 días, la dirección del SEACE de OCE debe contestar
señalando si es o no procedente la solicitud. En el caso en que sí sea procedente, porque efectivamente la obra no tiene facilidades tecnológicas, se va a continuar llevando el cuaderno de obra físico, pero dentro de los 10 días siguientes a haberse, cada mes, dentro de los 10 días siguientes, el supervisor debe subir las imágenes del cuaderno de obra a este cuaderno de obra digital. Con lo cual, si bien no se va a hacer el registro como debería hacerse, tendríamos que tener el cuaderno de obra digital, digamos, el cuaderno de obra físico, debidamente fotografiado o en imagen, que esté en el cuaderno digital. La norma sí contempla específicamente esta posibilidad. Gracias. Y continuando con usted, acá hay otra pregunta dirigida. Si puede ampliar sobre las acciones que deben adoptar los funcionarios públicos para adoptar el cuaderno de obra digital. Afirma de que puede tener una relación con una directiva del OCE sobre el tema. Sí, a ver, el cuaderno de obra digital está regulado en la Directiva 009 del 2020 y está colgado en la página web de OCE. De acuerdo a la directiva, la propia entidad, a través del funcionario encargado de la administración del SEACE, es quien habilita el cuaderno de obra una vez que digamos, que se han cumplido todos los requisitos, la entidad. Se publica el cuaderno, perdón, se publica el contrato y se debería también activar el cuaderno de obra digital. Es importante señalar que la Directiva 003 del 2020 tiene una serie de disposiciones específicas para la forma en la que la entidad debe administrar los accesos al SEACE. Y entonces dice, por ejemplo, que la entidad debe solicitar quienes, a través de un sistema de certificados, quienes pueden operar directamente el SEACE. Entonces, vamos a ver que la Directiva 009 está referida específicamente al cuaderno de obra digital, y por otro lado tenemos la Directiva 003, que regula la forma en la que los funcionarios deben interactuar con OCE para tener los certificados de acceso al SEACE, de manera que tendríamos que lograr que cada entidad tenga los accesos de manera correcta y el funcionario encargado pueda habilitar este cuaderno. Este es un trámite que lo tiene que hacer internamente la entidad directamente con el OCE utilizando estas dos directivas. Gracias. Continuamos. Acá hay una pregunta. ¿Qué efectos produce la verificación de los impedimentos prevista por ley, tanto en la fase de selección como en la fase de ejecución contractual? A ver, justo como lo respondimos antes, básicamente también, o sea, digamos, el contratista no tiene que estar inmerso en ninguno de los impedimentos durante todas las fases. ¿Correcto? En el tema del proceso de selección, obviamente te estás dando cuenta de que si caes en un impedimento, y ahí el comité, los encargados de velar por el procedimiento, se dan cuenta, obviamente, ya no va a poder contratar, al final no va a poder llegar a la meta, digamos, de alguna manera, ese contratista. Otros podrán llegar, otros participantes. Y de otro lado, para la ejecución, una vez que ya firmó este contrato, no hay problema, se te sancionaron por otro tema, tú tienes que continuar toda la ejecución de tus contratos hasta el final. Todos los que has firmado, no tienes que continuar. Eso es bastante gente cree que una vez que firma el contrato y te ponen un impedimento, ya no puedes continuar ejecutando el contrato, cosa que no es cierta. Listo. Acá hay otra pregunta. Si bien la entidad tiene la potestad de disponer una prestación adicional, considerando que el contrato original se suscribió en septiembre del 2019 con precios normales de ese momento, señala el respirador N95, ahora que el precio se ha quintuplicado por la situación actual, ¿el contratista está en la obligación de aceptar y suscribir la prestación adicional? Wow, esa es una pregunta muy específica, y no sé qué contratista está vendiendo, ya preveía ya la pandemia, creo yo, ¿no? O sea, Sandro Varela, el pata ya sabía, ya vendió, vendiendo las mascarillas porque yo sé que viene de Wuhan, dijo el pata, no sé, o sea, la pregunta es bien, o sea, claro, los precios han cambiado, ¿no? La situación ha cambiado, pero el que esté con un contrato ahorita y quiera cambiar a los precios de las mascarillas, no sé, no queda muy claro el tema de cómo va A ver,
terminar ese Yo tema. tengo una posición, digamos, en relación a la pregunta. Creo que la pregunta va por el lado si es un proveedor, entiendo que en el contrato, en el año 2019 tenía un contrato de provisión o suministro de mascarillas y que con ocasión de la pandemia la entidad le ha pedido como prestación adicional una mayor cantidad. Para comenzar, eso no es una prestación adicional. O sea, hay que definir claramente lo que es una prestación adicional. Habría que analizar cuáles son las circunstancias en las cuales le ha requerido la prestación adicional, ¿no? Una prestación adicional, si es que el contrato acabó, no es más de lo mismo, ¿no? Si una prestación adicional es cuando se presentan determinadas circunstancias que hacen que para el logro del objetivo del contrato varíe. Y cuando se presentan prestaciones adicionales, las partes tendrían que ponerse de acuerdo también en la aprobación del presupuesto adicional. O sea, no necesariamente en una prestación, si bien en la entidad está la obligación tiene la potestad de ordenar una prestación adicional, no es que esté el contratista en la obligación de mantener el mismo precio por las prestaciones adicionales, porque efectivamente las situaciones del mercado pueden haber cambiado. Eso se ve en una obra, se ve mucho más claro, ¿no? Porque en una obra, por ejemplo, yo mandé a hacer un colegio y ahora este colegio resulta que el agua que supuestamente iba a llegar hasta el segundo piso con la potencia que se midió cuando se hizo el expediente, ahora ya no tiene la misma fuerza porque al frente me construyeron un conjunto habitacional y ya, digamos, el agua llega con las justas al jardín, ¿no? Y tengo que poner una bomba de agua y poner un tanque elevado para que el colegio tenga agua. Eso es una obra, es una prestación adicional, una obra adicional para lograr el objetivo. Ahí estamos claros y además en ese momento las partes tendrán que ponerse de acuerdo del precio de lo que va a costar esa prestación adicional. Pero claro, un suministro de bienes es un poco más complejo, ¿no? Un servicio también es un poco más complejo, pero digamos, habrá que ver cuáles son las causas que esboza la entidad para hacer o requerir la prestación adicional, que es una potestad, ¿no? Y si simplemente es más de lo mismo o realmente apareció una necesidad mayor, una situación durante la vigencia del contrato, obviamente, ¿no? Que amerite pues esa prestación adicional, ¿no? Habría que analizarlo, no tenemos muchos detalles a partir de la pregunta, ¿no? Pero hay que tener cuidado ahí que son situaciones diferentes. Listo. Y ya para ir concluyendo con estas preguntas, en situación de emergencia, ¿puede contratar con un proveedor que no tiene RNP? Bueno, salió una guía, porque ha habido muchos, no sé si ahí Sandro y Mariela también concuerdan que ha habido mucho desconocimiento de los funcionarios de cómo aplicar las contrataciones directas, que han tenido que aplicar una guía práctica de contratación directa. Entonces, ahí dieron, digamos, hasta un comunicado, si mal no recuerdo, una ampliación en cuanto al límite para que se puedan contratar, puedan haber proveedores que no cuenten con RNP, porque la norma te daba hasta una UIT y a raíz de la pandemia, con toda esta situación, se hizo un agregado, pero solo hasta ahí quedó la norma. Así que por ahí iría la respuesta. Está bien. Eh, bueno, para ir concluyendo, ¿sí? Ya. Esta es una pregunta más dirigida para la doctora María Hilda. Eh, Preguntan sobre si la... si será responsable la OCE del llenado del CODI porque no se puede acceder a la plataforma de la misma. No, en ningún caso, a ver, el cuaderno de obra va a funcionar exactamente igual que un cuaderno de obra físico, en el sentido de los únicos responsables de realizar el llenado van a ser exclusivamente, y además son los únicos autorizados. Recuerden que un sistema, y eso es una cuestión que es importante tener en cuenta, un sistema electrónico tiene la particularidad de que no se puede alterar. Yo no le puedo poner, y el sistema normalmente está programado de alguna forma. De acuerdo a la directiva, las únicas personas que tienen autorización para llenar los asientos de obra son el residente o el inspector, dependiendo del caso, y el supervisor de la obra. Nada más, son los tres actores que podrían llenar asientos.
Cualquier otro funcionario que pueda tener acceso, la única posibilidad de acceso que tiene es simplemente la revisión, vamos a decir, para visualizar el asiento con fines de control, con fines de gestión de la obra, etcétera, etcétera, pero en ningún caso va a tener ni la posibilidad ni la responsabilidad por el registro. La responsabilidad del registro va a mantenerse en las personas que siempre han tenido esa posibilidad. El residente y el supervisor o el inspector, dependiendo del caso. No hay forma de trasladar la responsabilidad a terceros porque esto va a funcionar exactamente igual que cualquier registro informático. O sea, cuando hay un problema en el CAC, OCEN y el CAC asumen una responsabilidad porque el sistema se cayó, por ejemplo. Por esa razón es que la norma contempla esta posibilidad de exonerarse en aquellos lugares en los que la obra no tenga acceso a Internet, ¿no? Entonces, creo que es bien importante tener en cuenta que estamos ante un sistema electrónico y la ventaja de los sistemas electrónicos es que pueden programarse. Y ojalá progresivamente podamos utilizar inteligencia artificial y etcétera para facilitar el trabajo. Pero, digamos, siempre van a estar sujetas a las condiciones técnicas, ¿no? Y ese va a ser un gran reto, sobre todo en áreas de difícil acceso, sin duda. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y con esto hemos llegado al final de este webinar de contrataciones públicas, retos y desafíos. Sin antes de despedirme, quiero recordarle tanto a la audiencia del Zoom como a los que están en el Facebook Live, de que aún está disponible el poder acceder a los materiales que incluyen los PPTs que han podido ver, incluyen un resumen de todo el webinar y la grabación de este, y un certificado por haber asistido. Todos los datos los pueden encontrar en los comentarios del Facebook Live o incluso en los comentarios de acá del chat del Zoom. Esto se va a poder dar hasta este viernes 28 y con ello termino. Finalmente, agradecerle y totalmente agradecido tanto al doctor Roberto Benavides, al doctor Sandro Hernández y a la doctora María Hilda Becerra por sus grandes ponencias. Estoy seguro que ha sido muy retributivo para las personas que están acá y han podido absolver sus dudas, tanto que ya las tenían o las que han podido surgir en este momento. Asimismo, me despido en nombre de IUS 360, el portal de actualidad jurídica de IUS et Veritas, y los invito a poder seguirnos para poder estar en constante comunicación sobre diversos webinars que se va a sacar de acá a futuro, y también espero tener y contar con la presencia para futuras ocasiones de ustedes tres. Muchísimas gracias y con ello se concluye. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Hasta luego, buenas Nos noches. vemos. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Buenas noches. Gracias.